estamos en Síntesis 360 grados. Nos acompaña el diputado federal Manuel Lutier Carrillo. Diputado, buenos días. Muy buen día, doctor, qué gusto saludarte. Gracias por esta oportunidad, a ti, a Marisol y a Antonio, por la oportunidad que nos dan de comunicarnos con los sinaloenses a través de este espacio radiofónico. Gracias, doctor. Bien, Manuel, pues comentábamos antes de entrar al aire aquí el tema del presupuesto que se está discutiendo ahorita pues en la Cámara de Diputados, y que te comentaba yo de que Cruz López Aguilar declaraba ayer de que el presupuesto viene recortado para el campo de alrededor de 40,000 millones de pesos. ¿Qué hay de eso, Manuel? Sí, mire, efectivamente la propuesta del Ejecutivo presentada incluso ya al Congreso, que misma que está siendo revisada por los diputados, es una propuesta que viene recortada en algunos conceptos, y que esto normalmente se hace, a lo mejor no en la magnitud que se está planteando, pero normalmente se hace para que precisamente los diputados le enmienden la plana al Ejecutivo. O sea, les dan chance, pues, como en ciertas áreas que tradicionalmente saben que tienen un sesgo político, más que técnico o económico, tienen un sesgo político importante, y se da la oportunidad para que precisamente los diputados sientan que salvaron la nación. ¿Sí? Que salvaron la nación, como héroes nacionales, ¿no? Y entonces en el agro yo creo, esta es una opinión muy particular, que efectivamente la manera en que lo está presentando el Ejecutivo va con el ánimo a que pues lo ajusten los diputados, que salven la nación. Y por otro lado también pues hay que decirlo, ¿no? En el sexenio de Felipe Calderón se han dado mucho, pero mucho con creces recursos al agro que históricamente en cualquier otro sexenio. Están hablando de 400,000 millones de pesos más que se han dado con respecto al sexenio anterior de Vicente Fox. En un acumulado. En un acumulado, efectivamente. Eso es de lo que se habla. Entonces, que venga un año, en este caso el último, recortado para el agro, pues no significa, creo yo, que se esté mermando al agro en este sexenio, sino que al contrario, en este sexenio se ha apoyado al agro definitivamente. Ahora, a Sinaloa, ¿qué hay de Sinaloa en este presupuesto? Bueno, en el caso de Sinaloa en concreto tenemos las solicitudes que hizo el gobierno estatal. Estas solicitudes los vemos en un cuadernillo que publicaron y que fue lo que se entregó ante la Comisión de Presupuesto. Aquí vemos, por destacar, en el rubro de carreteras, puertos y caminos, vale destacar, se sigue con el proyecto de la carretera Topolobampo-Chihuahua y Culiacán-Parral. Esos son dos proyectos que se están tratando de empujar. Se habla también del circuito exterior Culiacán. Ese es un proyecto que ya trae registro en Hacienda y que se está asignando 200 millones de pesos. Diputado, coméntenos la importancia de que los proyectos o presupuestos tengan el registro en Hacienda, porque no se está haciendo. Bueno, precisamente esto es algo muy importante. De los 32,600 millones de pesos aproximadamente que se está solicitando por parte del gobierno del Estado, ligeramente menos de 3,000 millones, es decir, un 9%, es el rubro que trae registro en Hacienda. Esto es un punto que usted lo comenta y es muy importante por lo siguiente. Dos requisitos nos piden a los diputados para darle trámite en la parte de la Comisión de Presupuesto. Uno, que traigan los proyectos ejecutivos, es decir, que sí sean proyectos que hayan pasado de idea a proyecto. La diferencia entre una idea y un proyecto es que alguien ya arrastró el lápiz y hizo la tarea. O sea, no es una solicitud, no basta decir, se me ocurrió esto y ocupo 20,000 millones de pesos. No. Ya hiciste la tarea en términos de todo lo que es la ingeniería y lo que corresponda, o según el caso. Es decir, existe proyecto ejecutivo y según la viabilidad social te piden que lo registres en la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda. ¿Y cuántos proyectos hay? ¿Qué es la importancia de registrarlo? Porque registrarlo en Hacienda significa que Hacienda ya revisó que sí trae todo lo demás. Ese es, digamos, el requisito. Alguien hizo la tarea, cumplió con los trámites y está con las cosas listas para que si te doy dinero, tú empiezas a trabajar. Porque históricamente lo que ha aprendido la Cámara es que si te asigna recursos a ideas
el día de mañana, ese año, casi siempre se te van en trámites, en proyectos y terminan en subejercicios de recursos que se te asignaron a ti y no se utilizaron cuando otra gente quizás sí los está necesitando. Entonces esto ya se aprendió y se ponen estos requisitos. No sé si me estoy explicando. Antonio. Bueno, cambiando un poco de tema y pues entrando al tema político y en particular de la vida interna de su partido, usted ha tenido pues distintas discusiones públicas con el dirigente estatal de su partido, con el ingeniero Solano, una muy reciente. ¿Cómo es su relación con la dirigencia? ¿Está usted, inclusive figuras como Alejandro Higuera, le señalan pues que usted ni siquiera ha estado afiliado al PAN? ¿Qué responde usted a todo eso? ¿Cómo es su relación con él? Mira, primero decir que yo creo que no existe ninguna controversia pública ni privada con la dirigencia. Porque se infiere que usted, con sus señalamientos, con sus expresiones, se infiere que ellos pecan de cierta ingenuidad, algo así. Bueno, lo que a mí me preocupa es, y sí creo que hay ingenuidad desde el momento que se está tratando de meter al PAN a ciertos personajes que a todas luces son caballos de Troya ¿Como quién? Del millanismo. ¿Como ¿sí? quién? Hay personajes del millanismo y del malovismo que quieren tomar el PAN. Para mí es muy claro, mira, si tú te remites a la historia, vamos a recordar que en el sexenio de Juan Millán solamente 2 instituciones le hicieron contrapeso a ese sexenio. Fue el periódico Noroeste y el PAN. Fueron las únicas 2 instituciones. Quizá como personas hubo más gente y algunos de ellos posiblemente hasta les costó la vida, pero solamente 2 gentes le hicieron, dos instituciones le hicieron contrapeso. Hoy se nota, hoy está muy claro que este gobierno, que es malovista, millanista en mi opinión, este gobierno ha tomado la decisión de ir por el PAN. Y la pregunta que yo me hago es si el PAN se los va a entregar o van a defender el PAN. ¿Usted sí considera que hay ingenuidad en la dirigencia? Creo que hay ingenuidad en algunos panistas que están abriéndoles la puerta a caballos de Troya para que tomen el PAN. Y eso me inquieta, porque yo estoy seguro que ese grupo del que estamos hablando ya tienen el PRD, tienen un porcentaje importante del PRI, y si se quedan con el PAN, se quedan precisamente sin competencia política, y sería tanto, en mi opinión, que Sinaloa políticamente ya se chingó. Entonces, perdón, lo digo, entonces te digo, me preocupa esto, y en eso sí tengo diferencias, porque yo visualizo un riesgo que estoy tratando de alertar a quienes tienen las decisiones para que tengan cuidado y sean selectivos en torno a quienes, y eso no es más que hacer la tarea. ¿Cómo que? Pero, insisto, no quiere decir que sea una confrontación de ningún tipo. Ellos son los que mandan y ellos son los que van a decidir. Pero yo sí me siento con obligación de gritarlo y de alertarlos. Oiga, en el tema del esquema de asignación de las candidaturas, ¿usted cree que le beneficia o le perjudica? ¿Cómo quedó en su aspiración para ser senador? ¿Para usted? Mira, primero creo que al PAN lo mete en una situación complicada específicamente en Sinaloa. ¿Por qué? Porque ya había un ánimo, pues ya había al menos 4 gentes que habíamos manifestado nuestro interés de buscar precisamente ser candidatos de Acción Nacional a la senaduría. ¿Quiénes eran? Lo había dicho el Diablo Higuera, lo había dicho el Popo Rojo Montoya, lo había dicho creo que mismo Chale Felton, y en este caso un servidor. Al menos esos 4 ya habíamos declarado públicamente nuestro interés. Y entonces esto estaba generando un ánimo pues sano de competencia democrática, que eso fortalece a la institución. Y el hecho de que ahorita salgan con que va a ser designación, pues automáticamente impacta en el ánimo de los militantes y de los mismos aspirantes que ya habían empezado a decir que el que le escupa aquí es más macho y todas esas cosas que genera siempre la competencia electoral. Muy bien, vamos a ir un corte. Estamos platicando con el diputado federal Manuel Gutiérrez Carrillo. Regresamos con él en un minuto. Regresamos, no se vaya. Regresamos
con más información a Síntesis 360 grados con Héctor Muñoz, por el 88.7 FM y el 1230 de AM. Comunícate a Síntesis 360 grados 750-7895. Bien, continuamos con su programa Síntesis 360 grados. Estamos platicando con el diputado federal Manuel Flutir Carrillo, ante maestro en ciencia Antonio Quintero y Marisol Picos. También nos acompaña aquí Luis Santana Barraza. Luis, buenos días. Bien. Manuel, antes de ir al corte, bueno, ya sobre la mesa platicábamos el tema de beneficia o no beneficia la decisión que tomó el Comité Ejecutivo Nacional del PAN en el tema que tiene que ver con las designaciones de los candidatos a senadores o diputados federales. Mira, yo no te sé decir si beneficio o perjudica. Yo lo que visualizo es una incongruencia. Es decir, por un lado, el Comité Directivo Nacional dice que sí va a haber elección para candidato presidencial y no va a haber elección para candidatos a senadores, siendo que son los mismos estados donde se van a llevar a cabo las elecciones, y entonces en un caso nos dice que sí hay condiciones para llevar a cabo una elección, y en el caso de senadores te dicen que no hay condiciones. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿hay condiciones o no hay condiciones? Entonces, ¿qué visualizo en eso? Yo no sé si beneficio o perjudica. Lo que dice es que de entrada manda un mensaje de incongruencia. La segunda cosa importante, esto no quiere decir que el PAN no vaya a ser ni el que vaya a decidir, claro que es el que va a decidir el PAN, claro que está en sus estatutos, o sea, esa parte no la cuestiono. Y lo designa un consejo, ¿no? Lo que hago es, caray hombre, entonces, ¿hay o no hay? Esa es la pregunta. Y la segunda tiene que ver precisamente con que cuando tú designas, si designas a uno, se van a enojar los otros. Y al revés, designas a otro y se van a enojar los unos. Entonces, creo que se meten en un renglón complicado cuando lo que podía era haber, en el caso concreto de Sinaloa, que es la realidad que conozco, pues podría haber una competencia interna y que ganara el que ganara en una fiesta democrática, y los demás pues no tendrían más remedio que sumarse, porque así ya lo habían elegido los buenos panistas. Originalmente se planteaba de que iba a ser una elección junto con la del presidente de la República, donde se iban a elegir en una boleta a senadores y a diputados federales. Eso era lo que se había corrido al menos de rumor, efectivamente, que el día 19 de febrero tendríamos ese proceso electoral, y que eso permitiría precisamente a los que son panistas activos y adherentes resolver quiénes iban a ser sus candidatos. Eso es lo que se había generado expectativa. Casi siempre que generas inconformidad en la gente en diferentes ámbitos tiene que ver con expectativas. Si tú creas una expectativa y después no la satisfaces, va a haber gente molesta. Y en este caso había la expectativa, tú mismo lo estás diciendo, eso es lo que se había corrido ya en los círculos del panismo, de que iba a haber una elección el 19 de febrero, que será la que todavía habrá en el ámbito presidencial, pero en porcentajes más pequeños, ¿no? Como decías tú al principio. No, bueno, en el ámbito presidencial será en todo el país. Sí, pero senadores, ¿cuántos van a participar en porcentaje? Sí, eso es interesante. Son 24 estados, es decir, 75% de los estados del país, en el ámbito de elección de senadores serán por designación. Mientras que de todos los distritos, que son 300 distritos, si mal no recuerdo, en el país, más o menos el 50% serán por designación. Bien. Diputado, tenemos una pregunta aquí de Twitter de Alberto Morales. Y le pregunta cuántas reformas o iniciativas propias ha presentado usted. Mira, yo creo que hay que quitarle el propias, porque aquí traigo precisamente la iniciativa que está presentando el gobernador en términos de la reforma que quiere aplicar para periodistas. Y nosotros hemos presentado de manera conjunta, hemos tratado de hacerlo de esa forma en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, porque consideramos que el tema de fiscalización de los recursos públicos es un tema convergente. No me interesa el partido, todos, absolutamente todos los que estamos en mesa directiva, creemos que fiscalizar los recursos públicos federales
es un tema que merece la gran importancia. Entonces, casi siempre que hablamos de la Auditoría Superior de la Federación, que es una